Así como lo está escuchando, Lili Téllez acusa al propio Ernesto Zedillo de el Fobaproa. Y los culpables, y todos los culpables. Ya la escucharon en el intro. Y saludo a nuestros amigos que se van conectando en la transmisión. Sí llegó la notificación, ahora esperemos que no nos oculte YouTube. Pues amigos, doblemente traidora, tenían razón. Se lanzó contra los culpables del Fobaproa. La Lili Téllez, miren en su investigación. Es Lili Téllez, Digo, no estoy diciendo que se ve mejor, pero pues obviamente sí está más joven. No que pues ahorita la vemos ya muy deteriorada. Es que le entraba duro el fentanilo. O bueno, creo que tantas locuras que hace en el Senado le ha afectado, le ha envejecido mucho sus células. Esta Lili Téllez, aunque esto no lo crea, ella es Lili. Dice aquí un tuit: agradecemos la investigación de Carmela Téllez, Chucho Ortega y la actuación especial del Chueco Crispis, en la que en la actualidad le queman incienso al presidente del Fobaproa para que lo salve de las garras del populismo. Vean cómo atacaban a Zedillo y ahorita lo defienden. Ahorita Lili Téllez defendiendo a Zedillo. Pero miren, aquí está mi carnal que puso este tweet. De hecho, publicaron este video también en benditas redes sociales. Y la verdad que 10 de 10 le quedó como lo grabó, Miren, dice acá: agradecemos la investigación exhaustiva de Lili Téllez para descubrir quiénes son los culpables del robo más grande de México, Fobaproa, Ernesto Zedillo. Lili Téllez, amigos, amigas, en su investigación, ya ni Loret se atrevió a tanto, En su investigación culpa a Ernesto Zedillo. Escuchemos. Adelante, Lili. El Fobaproa puede calificarse como el mayor saqueo del que hemos sido víctimas los mexicanos a lo largo de la historia de nuestro país. Debemos más dinero por este asunto que por la deuda externa de México, más de 100,000 millones de dólares, que seguiremos pagando durante 70 años y hasta nuestros tataranietos nacerán con esta carga fiscal. Uno de los casos más indignantes es el de Banamex. Le voy a explicar cómo nos han afectado la corrupción, las trampas y el tráfico de influencias de los dueños y directores de este banco y sus amigos en el gobierno. Es importante que conozcamos a quienes cometieron este fraude descomunal contra los mexicanos, cómo le hicieron y por qué no los han detenido. Solo así podremos exigir justicia. Aquí los mitos y los hechos. Durante 10 años hemos oído hablar del Fobaproa. Generalmente... Esa voz que está escuchando, la de Lili Téllez, escuche con atención. Vea cómo se refiere a Zedillo. Es la voz de Lili Téllez. Durante 10 años hemos oído hablar del Fobaproa, generalmente en términos financieros complicados e inaccesibles para la comprensión de la mayoría de la población. Los funcionarios públicos y los altos ejecutivos de los bancos usan un lenguaje que solo entienden ellos. Nunca hacen un esfuerzo por explicar claramente lo que sucede porque no les conviene. Sin embargo, es más sencillo de lo que parece. Veamos. Los famosos errores de diciembre provocaron el mayor desastre financiero en la historia de México. La crisis económica que empezó a finales de 1994 nos pegó a todos, menos a Roberto Hernández, dueño de Banamex, que desde entonces se vio beneficiado con información privilegiada. Antes de la devaluación, altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo comentaron a algunos acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos Roberto Hernández, sus planes para permitir la libre flotación del peso frente al dólar. Ante la inminente devaluación, estos empresarios aprovecharon para cambiar cientos de millones de pesos a dólares. Así, Roberto Hernández, entre otros, salvaron su patrimonio, mientras millones de mexicanos quebraron cuando se vino la devaluación. Y no conformes, al año siguiente, los dueños de los bancos dijeron que estaban en quiebra por culpa de la crisis, lo cual era una verdad parcial, pues también la utilizaron como excusa para ocultar su incompetencia y evitar asumir su responsabilidad.
la causa de la quiebra de los bancos, una de las causas fue una administración pésima, mala de los bancos. Y la otra ciertamente fue la crisis financiera en la que cayó el país. ¿Y qué significa exactamente una mala administración en un banco? ¿Qué hicieron los dueños para llegar a tener tan malas finanzas? La ambición de captar mercado hizo que se cometieran toda sarta de barbaridades. Dar préstamos sin garantía, dar préstamos a grupos relacionados, autoprestarse, darle préstamos a empresas que se habían consolidado muy pocos días antes. Llegaron al grado de que se prestaban entre banqueros, como cuates. Nos explica Fortunato Álvarez, autor de la auditoría que demuestra las irregularidades cometidas en el rescate bancario. Él investigó a fondo, tuvo acceso a documentos y es, sin duda, una de las voces más autorizadas moral y profesionalmente para hablar del tema. Lo que pasa es que en este proceso muchos funcionarios bancarios, muchos funcionarios públicos se aprovecharon de la situación y entonces gente que debía al banco, ellos mismos se habían autoprestado para promover negocios propios, pues tampoco ellos pagaron, ¿verdad? Ellos mismos, entonces por eso pienso que aumentaron el quebranto en los bancos al autoprestarse recursos y no reintegrarlos al banco. Y de esa manera se aprovecharon también de esta situación. Y así, compramos la cartera irrecuperable de las empresas que estaban quebradas, las que estaban en suspensión de pagos y los créditos que se dieron entre los propios banqueros. Muchos banqueros hicieron trampa en ese programa de capitalización y compra de cartera. Cuando el gobierno dio esa facilidad, dio ese apoyo a los bancos, pues aprovecharon para vender este tipo de cartera de créditos irrecuperables y provocar que el gobierno se endeudara con recursos que íbamos a pagar nosotros los contribuyentes. Ahí es donde está el problema. La gran discrecionalidad con que se manejaron estos recursos para apoyar y favorecer a un grupo o a unos cuantos, en detrimento de unos muchos, que somos los mexicanos. Esta es la razón por la que estamos pagando un costo tan alto, más de 100,000 millones de dólares para salvar el negocio de los banqueros. Y dicen, ok, ya no voy a quebrar. Ya le pasé la deuda mala al gobierno y ellos me están dando un pagaré con el cual estoy solventando mi situación. Una vez más, parece que México es un mundo al revés. En lugar de que los banqueros y los funcionarios que les ayudaron a cometer este robo estén en la cárcel, hoy disfrutan de sus enormes fortunas. No fueron a la cárcel ni pagaron por sus tropelías, sino que gozan de cabal libertad y continúan haciendo grandes negocios. México es prácticamente de los pocos países donde ha habido rescates bancarios, donde paradójicamente ningún banquero ha ido a dar al bote prácticamente. Hay evidencias que en otros países las intervenciones ante crisis bancarias no han sido como en México y los costos han sido menores. Pero hay todavía recursos que hay que recuperar para disminuir el costo fiscal y bajarle al monto de los pagarés que tiene el FOBAPROA. Bueno, pues pareciera ciencia ficción, pareciera que es mentira y no. Realmente Lili Téllez así se lanza contra su propio patrón Ernesto Zedillo. No, perdón, era Salinas Pliego, ¿verdad? Bueno, pues así se lanza contra Ernesto Zedillo. La Lili Téllez está imparable, ¿eh? De hecho, también circula este video que, la verdad, como dice, Lili Téllez necesita una valoración psiquiátrica. Trae déficit conyugal y escolar muy exacerbado. No solamente de megáfonos, campanas y zapatos sucios. Es suficiente para hacer el ridículo. Le hace falta tantito ya para usar botarga, le dice, así de poquito. Le dicen lo de la botarga, pues en alusión a Xóchitl Gálvez. Y miren a Lili Téllez, o sea, diciendo que el Senado está muy mal, que debería de ser más eficiente. O sea, Lili Téllez tiene la solución a todo prácticamente, ¿eh? Vean lo que sale a decir. Pero en sí el Senado creo que se deberían cambiar algunas cosas, porque la forma que hay de trabajo es improductiva. Se pierde mucho tiempo en protocolos, en bla, 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 en papeleo, en discursos,
que no nos hacen ser productivos. Entonces creo que el Senado no está a la altura de lo que requerimos los mexicanos. Debería ser algo en donde se pudieran dar soluciones y respuestas con más rapidez, donde se pudiera escuchar más. En fin, debería haber un replanteamiento. Pero en sí el Senado creo que se deberían cambiar algunas cosas, porque Está tocada la señora, ¿eh? La verdad, esta que Lili Telles sí está tocadísima. Miren, hay una entrevista que circula de Carmen Aristegui con Ernesto Zedillo de cómo cuestionaba el poder, porque dijeron que fue muy blandita, fue muy suavecita. Prohibido olvidar, así Aristegui solo servía a Ernesto Zedillo de tapete. Vean, ahí está Aristegui y vean las preguntas que le hace, o sea, tontería, ni lo cuestiona. Ahorita se lanza contra AMLO y todo. Casi Aristegui es una tipo Anabel Hernández, ¿eh? Pero bueno, una es periodista, la otra es escritora. Bueno, también Anabel Hernández es, según periodista, ¿no? Siempre hay pajaritos que le salen a decir chismes. Pero, vean, vamos a ver. Ahí está Aristegui, vean cómo era dura con el poder. Vean cómo cuestionaba el poder. Esta reflexión de lo que decía Pedro, si el futuro se presenta como incierto en nuestro país, en buena medida tiene que ver con lo económico, y hoy en la mañana usted presentaba lo que sería el gran proyecto económico que ofrece a la nación mexicana y que se resume en muy pocos puntos. Con eso se resuelve esta circunstancia que vivimos los mexicanos y en un contexto internacional también difícil, ¿no? Bueno, este programa que yo presenté hoy en la mañana atiende un par de los problemas que he señalado como los 4 más graves de nuestro país. El problema, digamos, esencialmente económico, que no es sino el problema del empleo y los ingresos de la clase trabajadora. Lo que he hecho esta mañana es presentar una estrategia que, por un lado, reconoce el esfuerzo que hemos hecho los mexicanos durante los últimos años para construir una nueva estructura económica, para pegarle duro a la inflación que era tan alta, pero al mismo tiempo reconoce que tenemos que entrar a otra etapa, que se centre en resolver ya problemas más de la persona, problemas más de la familia, problemas más de la comunidad. Bueno, pues ahí vean cómo era dura Carmen Aristegui con Ernesto Zedillo. Pero, ¿por qué les pongo este video? Porque hay un tuit que me llamó la atención, que es este, que dice, miren, ¿te acuerdas, Aristegui, cuando un viernes cuestionaste la salud de Calderón, hablando de su posible alcoholismo, y el domingo ya no tenías noticiero? ¿Recuerdas cuando salió la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y en unos días fuiste despedida de MBS? ¿Verdad que ya no es igual, Carmen Aristegui? Ahorita con AMLO y Claudia, pues, ¿qué le han hecho? A ver. Que por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dice. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la libre expresión de quienes ejercen la noble profesión del periodismo. Ahorita hay más libertad que nunca. Y los periodistas tienen tanta libertad que rayan en el libertinaje. Pero vean nada más, ¿eh? Ahí está, vean. Cómo Aristegui habló mal de Calderón, le quitaron el noticiero. Cómo habló mal de Peña, la corrieron. Habló mal de AMLO, ¿y qué pasó? Nada, ahí sigue. Habló mal de Claudia, ¿qué pasó? Nada, ahí sigue. De hecho, miren cómo cuestionaban al poder. Miren aquí Zedillo con quién es ese señorón que está ahí. A ver, díganme. La inflación con Zedillo alcanzaba 52%, el peso se devaluó casi 200%, la inversión cayó al nivel más bajo de la historia, se aumentó el IVA del 10 al 15% y podemos seguir. Retiró a todos los ministros autoritariamente y puso a otros. Aumentaron las 17 millones de pobres. Vendió los ferrocarriles, los privatizó y luego se fue a trabajar ahí, a esa empresa que se los vendió. Ah, pero ahí era todo felicidad para López Dóriga. No lo cuestionaba, porque vean, porque había chayote, ¿no?
Véanlo ahí. Yo lo veo contentísimo a López Dóriga, a pesar de que el país estaba muy mal. Pero ahí está, miren, abrazadito Cedillo y López Dóriga, véanlo así feliz, contento, ¿no? Ay, me está abrazando el presidente. No se nos olvide que Cedillo todavía recibe una jugosa pensión, de Banco de México. 143,000 pesos mensuales, amigos y amigas. Así que, pues nada más para que sepan. Pues amigos y amigas, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensan al respecto? Dale like, comparte, suscríbete al canal.